Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar a revisar el mercado, en el caso de hoy también revisando el S&P 500, ya que en el S&P 500 hemos visto un día bastante positivo. Con un rebote otra vez nada más alcanzábamos esta zona de los 3.700, 775 más específicamente. Como os comentaba en el vídeo de ayer, en el caso de ver esto, podríamos comenzar a establecer unos ciertos límites para intentar analizar una futura estructura que se pueda llegar a desarrollar en esta zona. Ya que ahora mismo hemos visto una ruptura de lo que era la estructura bajista, donde comentábamos ayer que marcábamos ese máximo más bajo que el anterior, y hoy estamos viendo un máximo más alto que el anterior, que en este caso utilizaríamos este máximo como referencia. Y además hemos marcado también un mínimo más alto que el anterior. Entonces, teniendo esto en cuenta, entramos en disposición de comenzar a analizar qué puede llegar a desarrollarse aquí. Además, como veis, ha sido justo donde teníamos la primera zona marcada. Había esa posibilidad de seguir cayendo, pero bueno, en este caso, al tener este rebote, pues entraríamos en este escenario de comenzar a analizar qué es lo que pueda llegar a suceder en esta zona. Viendo un poquito el contexto, hay que recordar que venimos de un movimiento bajista en el S&P 500 y que por lo tanto pues le damos cierta prioridad a esa continuación bajista, pero todo puede cambiar, el contexto puede cambiar a lo largo que se desarrolle esta estructura. Y por el momento pues las pocas huellas que tenemos nos dicen un poco de fortaleza y un poco de debilidad, así que es una situación bastante neutra. Todavía no tenemos muchas más huellas, ya que simplemente hemos tenido el comienzo de lo que es el movimiento de parada. Y aquí pues habrá que ir viendo las próximas semanas cómo se desarrolla, a ver si vemos algún tipo de huella extra que nos pueda denotar más fortaleza o debilidad. Aunque ya os digo que a priori tenemos una situación un poco más neutra que otra cosa. Y si tuviésemos que priorizar algo sería la continuación bajista por este movimiento del que venimos ya que venimos de un movimiento bajista y le damos cierta prioridad a la continuación. No hay mucho más que comentar, como os digo, lo iremos revisando las próximas semanas conforme se vaya desarrollando poco a poco el movimiento, pero mientras tanto esto sería todo lo que tenemos que comentar. Podríamos entrar en una dinámica de desarrollo lateral y por lo tanto ahí entraríamos a analizar la estructura en los próximos vídeos. Mientras tanto, Bitcoin sí que considero que se ha visto beneficiado por este movimiento alcista de las bolsas. Más que nada porque, hemos tenido un movimiento alcista en toda esta zona, como veis en estas últimas horas, intentando reingresar en lo que era la estructura que teníamos trazada, pero como veis otra vez rechazando en la misma zona. En este caso teníamos también el VWAP semanal, como veis en esta zona de aquí, y está actuando como una resistencia. Por el momento se ve cierto rechazo, pero aquí hay una cosa bastante importante que debemos de tener en cuenta, y es que en estas últimas velas del movimiento bajista, justo estas dos de aquí, hemos visto cómo comenzaba a entrar bastante volumen comprador en esta zona. Tenemos cierto evento climático, además dejando aquí una mecha bastante grande, y por lo tanto entenderíamos como que en esta zona habría bastantes órdenes de compra que han sido absorbidas y que por lo tanto eso lo que ha hecho ha sido frenar el movimiento bajista en un inicio. Por eso luego también estamos viendo cómo junto con el mercado tradicional ha podido tener este pequeño rebote. Veremos a ver si llegamos a tener esa continuación, porque viendo este volumen climático se podría dar la posibilidad también de desarrollar, igual que en el S&P 500, un movimiento lateral en esta zona y que por lo tanto podamos tener los próximos días algo de este estilo. De hecho, si tenemos en cuenta en qué situación nos encontramos, o sea, estamos a jueves, día 29 de diciembre, teniendo en cuenta que estamos ya muy cerca de fin de año, que probablemente la gente vaya a estar fuera del mercado, o todos no, pero bastantes sí, o más de lo habitual, mejor dicho. Entonces entenderíamos que quizás podríamos tener un fin de año bastante lateral, porque también entramos justo fin de año en fin de semana. Y yo creo que lo más probable, viendo un poco la acción del precio que hemos observado aquí, sobre todo por esto, es que podríamos estar laterales en esta zona los próximos días. Yo creo que ese sería un poco el planteamiento que se podría llegar a desarrollar, pero que nosotros a nivel operativo tampoco tenemos mucho más que hacer con ello. Lo que podríamos hacer sería revisar un poco
cómo se desarrolla ese movimiento si se llegase a dar, porque en un inicio tenemos que tener en cuenta que seguiríamos priorizando ese movimiento bajista, a no ser que, bueno, por algún motivo esto haya sido un evento de sacudida, que yo sinceramente me extrañaría, porque creo que para buscar liquidez tendría que caer hasta esta zona. Ahí es donde hay gran parte de la liquidez. Aquí había un poco, pero es que aquí con haber sacudido en esta zona ya podría haber demostrado luego fortaleza perfectamente. Y no es la situación, de hecho hemos seguido cayendo, entonces me extrañaría que esto fuese el evento de sacudida de toda esta estructura. Ya os dije en vídeos anteriores que esto, a pesar de que no fuese lo que más me gustase, sí que llegó a sacudir este máximo previo que teníamos, no el más grande de todos, que era este de aquí, pero bueno, en cierta manera sí que fue una sacudida, porque además es que se ve, si vamos al gráfico de 15 minutos, veréis cómo fue un movimiento súper rápido de limpiar y reingresar, y además un reingreso bien consolidado posteriormente. Y luego también tuvimos aquí otra sacudida un poco más local en este movimiento lateral que se desarrolló para seguir cayendo un poquito más. De hecho, esto, aunque bueno, lo digo ya un poco a toro pasado, pero por si se llega a dar otra situación similar, también podría haber sido operable. O sea, creo que aquí podríamos haber intentado pues analizar esto con esta sacudida, reingreso, muestra de debilidad. Se podría llegar a operar esto, pero quizás tendríamos que activar el VWAP diario, porque puede ser que aquí sea donde haya rebotado. Aunque bueno, no lo valoré, sinceramente. Así que bueno, yo simplemente lo comento un poco más como información extra de cara a futuras operativas, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, a priori yo eso es un poco lo que estoy viendo en el mercado. Se está deteniendo un poco ese movimiento bajista sobre esta zona, que bueno, veremos a ver si sigue dando esa continuación, porque ya sabéis que en general la estructura de la que venimos, que al final es dentro de lo que cabe la más importante en esta situación, es esta estructura distributiva que estuvimos valorando en un inicio, y lo que esperaríamos sería esa continuación bajista. Lo único que, bueno, después de haber sacudido esto, me hubiese gustado una muestra de debilidad más clara, porque al haber tenido que hacer aquí una distribución que me deja ciertas dudas por esa sacudida pequeña que tuvo, pues hombre, esto deja no tanta velocidad en el precio. Lo que nos hubiese gustado hubiese sido una caída más clara, porque al final este tipo de situaciones también nos mete un poco de incertidumbre en el escenario y hace que muchas veces sea mejor dejar pasar oportunidades porque no están tan claras. Y al final siempre tenemos que buscar esa prioridad en operativa pues un poco más segura, porque al final, bueno, el trading, como sabéis, o espero que la mayoría sepáis, es una actividad de muy alto riesgo. Y hombre, siempre hay que intentar reducir al máximo posible esos riesgos. Por eso intentamos buscar los setups que más pues podamos pensar que puedan ser desarrollados posteriormente. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana, porque yo creo que, visto un poco cómo está la acción del precio, podría desarrollarse perfectamente otro rango por aquí. Y ese rango, en caso de tener una redistribución, teniendo incluso, pues podríamos tener aquí otra sacudida más, algo de este estilo, se podría llegar a dar perfectamente. Y en caso de tener este escenario, ahí sí que tendríamos un escenario muy positivo para entrar en short con mayor confianza. Yo creo que si llegamos a tener una búsqueda de liquidez otra vez dentro del rango, podría incluso llegar a ser positivo, pero con el posterior, mejor dicho, reingreso otra vez a la estructura de debajo de lo que es la parte baja de la estructura, que en este caso sería toda esta línea verde que tenemos por aquí. Así que bueno, como veis es un escenario un poco complicado, se nos está complicando este final de año, pero bueno, no pasa nada. Si no llegamos a operar esto con confianza, que es al final lo que intentamos, pues llegarán más oportunidades. No pasa nada, el mercado es así. Y otra cosa que os vuelvo a comentar, y que de hecho aquí ha vuelto a suceder algo parecido, es que en este movimiento también tenemos cierta subasta inacabada. Yo al menos considero que esto parece no haber acabado y que por lo tanto pues hay cierta probabilidad de volver a visitar esta zona para intentar finalizar esa subasta. Lo mismo sucedió en este movimiento bajista, como veis aquí lo podemos ver en el volume profile. Pero bueno, eso ya lo dejo un poco más como apunte extra. Vamos a revisar lo que son las herramientas, como hacemos siempre. Comenzando por Bookmap, ¿vale? Lo tenemos por aquí, como veis hoy ya esto va un poquito mejor, ya estoy otra vez en mi setup habitual.
Y lo que estamos viendo en Bookmap a priori, pues bueno, no es que haya zonas tampoco muy marcadas, sí que por ejemplo en el pasado veíamos, que es un pasado que no nos queda tan lejos, pero bueno, yo lo llamo pasado porque ha pasado ya. Veíamos cómo en la zona de los 16.680 aproximadamente teníamos una zona de ventas bastante fuerte, pero que con el tiempo se han ido retirando. Como veis ya prácticamente no quedan. Y si hacemos zoom, pues de hecho habría más órdenes de compra sobre los 16.500. Vemos también como en los 16.800 tenemos algunas ventas y donde también parecía que intentaban entrar algunas compras eran sobre los 16.300. Pero bueno, de momento se han retirado. Vamos a revisar el multibook, vamos a ponerlo por aquí a ver si vemos algo más. Las compras en los 12.000 se mantienen. En los 15.000 comienzan también a entrar bastantes compras. Vamos a hacer un poquito más de zoom, a darle color a esto. En los 16.000 se ven compras también. Han retirado algunas ventas que estaban sobre los 16.900 y de hecho esto es curioso porque como veis en el momento en el que las han retirado es cuando el precio ha cogido un poco de aire en una pequeña subida. Quizás quitando esta presión un poco más psicológica del order book ha sido por lo que ha podido rebotar también en parte. No al 100%, o sea, al 100% no se debe porque se debe principalmente a las compras que entran al mercado, pero sí que en cierta manera le quita un poco de presión en el order book, presión vendedora en este caso. También veíamos aquí órdenes de compra sobre los 16.600 que se han absorbido y también eso pues sumó un poco más a este movimiento de parada, que era lo que comentábamos antes, ese volumen que hemos visto que se disparaba, pues principalmente era por órdenes de compra como estas que estaban a la espera de ser absorbidas y el precio pues las ha llegado a absorber. Y bueno, para finalizar, como siempre, vamos a lanzar los mapas de liquidaciones, comenzando por el mapa de medio plazo. Como veis ya tengo otra vez por aquí esta herramienta. Vemos que en este caso hay bastantes más posiciones en short que en long. Y además, viendo el mapa de liquidaciones, vemos bastante liquidez hasta los 16.970 por parte de los short. Que esto nos dejaría 16.970... Ostras, los 970 queda lejos, ¿eh? Sería justo, pues casi en la parte alta de lo que era la estructura. Mucho cuidado porque es que en toda esta zona vuelve a haber liquidez. Hombre, si se desarrolla este movimiento lateral, me parecería muy extraño que hiciesen una sacudida tan grande. Y más teniendo en cuenta que esa sacudida la esperábamos más en esta zona y que aquí pues sacudieron bastante poco. Entonces, bueno, mucho cuidado porque este movimiento bajista, o al menos la tendencia, empieza a perder un poquito de fuerza. A ver si llegan a hacer algún tipo de redistribución en esta zona que nos dé más confianza para entrar en short. Yo creo que eso sería lo más idóneo para nosotros, pero bueno, como siempre os digo, el mercado acabará haciendo lo que le dé la gana y nosotros nos tendremos que ir adaptando, así que lo iremos revisando también en los próximos vídeos. Pero como os digo, parece ser que hay bastante liquidez en toda esta zona, así que incluso no podemos llegar a descartar otro reingreso en el rango, aunque me parecería extraño que esto fuese el evento de sacudida. Si llegamos a tener otro reingreso, es probable que todavía tengamos que desarrollar unos cuantos días más un movimiento lateral dentro del rango, porque no acabo de ver sacudidas muy claras. O sea, si esto no fue la sacudida del movimiento, que ya os dije que bueno, a pesar de que no me guste, pues se puede considerar la sacudida. Esto tiene también la misma pinta, entonces no sé. ¿Qué quieren? ¿Volver a reingresar en el rango, seguir lateralizando en esta zona y luego tener una sacudida aún más grande a alguno de estos extremos? Podría ser, pero no lo sabemos. Entonces, conforme vaya desarrollándose lo que es el precio, pues iremos viendo. Y como os digo, es que la mayor parte de la liquidez está por parte de los short en esta zona. O sea, si vamos al gráfico, veréis que justo en toda esta zona, que es dentro del rango operativo, hay mucha liquidez. Por eso mismo no descarto que podamos incluso llegar a tener otro reingreso. Ya me gustaría, o sea, ya os digo que lo que a mí más me gustaría aquí ver es una redistribución. Esto sería lo idóneo. Si vemos un reingreso, pues entonces aquí podríamos valorar compras buscando el próximo, otra vez el extremo superior. Pero eso significaría que todavía no se ha resuelto esta estructura.
Esto lo consideramos de momento la sacudida porque no hemos tenido más señales de sacudida. Y lo que estamos viendo ahora es cierta absorción por parte de las compras en este último movimiento bajista. Una pequeña pérdida de momentum desde mi punto de vista. Aunque como os digo, en la estructura mayor de momento seguimos igual, mientras no cambien las cosas. Que de momento no han cambiado, así que seguimos un poco a la espera de ver todavía esa continuación bajista, a ver si se sigue dando esa muestra de debilidad. Otra cosa que comenté ayer, que lo repito para el que no haya visto el vídeo de ayer, es que en caso de dispararse desde aquí y volver a atacar esta zona, esto sería una presión compradora bastante fuerte, o lo podríamos entender como tal, ya que después de sacudir estos máximos esperaríamos una visita al extremo opuesto, después de haber también rechazado esta zona operativa. Pero bueno, me callo, vamos a finalizar con el análisis de hoy, porque al final se está extendiendo bastante, intentando dejar los puntos muy claros, pero como va a ser un análisis probablemente casi que para todo el fin de semana, pues prefiero dejar casi todo comentado y que luego el fin de semana pues pueda incluso llegar a subir vídeos un poco más cortos solamente de actualización. Vamos a revisar esto para terminar, pero primero quiero revisar los CVDs, porque como veis aquí, voy a comentarlo directamente, lo más importante es esta venta agresiva que hubo por parte de Bitfinex, vendiendo muchísimo spot en el movimiento bajista que tuvimos por aquí. Y como veis, ellos no fueron los que posteriormente compraron en esta caída, porque el CVD no se ha recuperado. ¿Vale? O sea, está prácticamente lateral siguiendo el precio a pesar de toda esta venta agresiva. Y bueno, ya para finalizar, el mapa de corto plazo vemos aquí donde también tenemos más liquidez por parte de los short. En este caso hasta los 16.878. Y luego tenemos aquí un pequeño clúster por parte de los long hasta los 16.450. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.